Vamos a dar paso a la mesa redonda. A continuación, cada uno de los ponentes que tengo aquí a mi izquierda y a mi derecha, que ahora pasaré a presentar, va a hacer una breve exposición de 10 minutos de un tema muy concreto. Y luego pues tendremos un largo tiempo en el que podéis hacer preguntas y desde ese momento os animo a introducir las mismas. Os voy a presentar a mi izquierda a don Marcelino Requejo. Marcelino, gracias por estar aquí hoy. Marcelino es químico, es técnico en electrónica, trabaja para el Ministerio de Justicia y es uno de los principales investigadores de la oleada gallega del año 1996. A mi derecha tengo a don Bruno Cardeñosa, que ya lo presenté anteriormente, es uno de los principales investigadores OVNI en España y es colaborador de diversos medios especializados. Y a mi derecha también tengo a don Juan José Benítez, sobradamente conocido por todos vosotros, autor de la saga Caballo de Troya y es quizás el máximo exponente de la investigación OVNI en España. También os doy las gracias por estar aquí hoy. El placer va a dar comienzo a la exposición de Bruno. Muy bien. Ante todo, muy buenas tardes. Y yo voy a hacer una muy breve exposición sobre lo que ha sido, a modos generales, no sé si se oye bien el micrófono, ¿no? Sí. Lo que ha sido, en modo general, estos últimos 4 años en España respecto al tema OVNI, en relación, por supuesto, con la desclasificación oficial de informes OVNI. Hago, para aquellos que no lo sepan, que supongo que serán muy pocos, una pequeña introducción a lo que es el tema. En el año 92, en agosto del 92, en unas jornadas sobre OVNIs que celebra la Universidad Complutense de Madrid, en el Escorial, que fueron organizadas precisamente por Juanjo, estuvo presente Ángel Bastida, este hombre de los servicios de inteligencia del mando operativo aéreo, que completó oficialmente una decisión que todos ya conocíamos, y era que el Ejército del Aire había tomado la determinación de desclasificar 55 expedientes OVNIs progresivamente. Meses después, en octubre de ese año, llegaron los primeros expedientes OVNIs desclasificados a la biblioteca del cuartel general del Ejército del Aire, y a modo de cuentagotas han ido llegando hasta hace escasos meses, en el cual este proceso ha concluido oficialmente. En teoría, y según las fuentes oficiales, toda la información que hay en los archivos oficiales del Ejército Español ha sido dado a conocer. No hay nada más de lo que muestran esos varios miles de folios, con aproximadamente unos 60 casos OVNIs. ¿Qué ocurre? Que cuando los investigadores hemos tratado de investigar minuciosamente cada uno de los informes desclasificados, hemos detectado que hay una serie de errores, una serie de fraudes, una serie de manipulaciones y de tergiversaciones que crean a la opinión pública realmente graves. Yo voy a hacerles una pequeña muestra de lo que han sido algunas de estas tergiversaciones en base a 3 o 4 casos que van a servir como muestra. Luego sacamos unas conclusiones y exponemos quién puede estar auspiciando y colaborando con el Ejército del Aire en esta desclasificación de informes. Así que vamos a ir viendo las diapositivas. Yo no sé si las voy a poner aquí. Vamos a ver. Bien, yo creo que ¿qué tal lo veis? Seguro que mejor veían el Ejército del Aire en el barrio de Moncloa, en Madrid. Hasta ahí han ido llegando a lo largo de estos 4 años cada uno de los expedientes oficiales. Y aquí el primer efecto. A la biblioteca del Ejército del Aire están llegando fotocopias de los documentos originales que están siendo desclasificados. Ni un solo documento oficial original ha sido desclasificado. Esto ya de por sí invalida 4 años de desclasificación. En la prensa, en estos días, hemos conocido, como se han dado a conocer ciertos informes oficiales, de sí, secretos, relativo al tema GAL, y que no tienen validez judicial por ser fotocopias, por no estar desclasificados los originales. Es decir, desde el primer momento, la desclasificación oficial de informes oficiales es nula. Esa es la primera conclusión que podemos ir sacando. Seguimos. Les voy a mostrar algún caso. Barreras reales. Barreras reales es un polígono de tiro usado por las fuerzas aéreas españolas, en concreto por los cazas
antes los americanos y ahora casi exclusivamente los españoles, de la base aérea de Zaragoza. Está en los límites entre Zaragoza y Navarra. Allí, el día 2 de enero de 1975, se produce un doble avistamiento ovni cuando varios soldados que se encontraban en una torre de control de observación de esta instalación oficial del Ejército del Aire observan una especie de media luna luminosa prácticamente posada sobre el terreno, que se acerca a una de las torres de control, efectúa un giro, se dirige luego hacia otra torre de control en la que se encontraban los testigos y desaparece a gran velocidad. Pocos minutos después el episodio se repite. Fenomenológicamente no es un caso del todo espectacular. Es decir, tenemos, entre otras cosas, que un objeto estuvo prácticamente aterrizado sobre el terreno, y eso es lo que refleja el resumen que el Mando Operativo Aéreo hace del informe oficial. Hasta aquí, lo que les he contado es la versión oficial de los hechos. Justo 21 años después de los hechos, yo me desplacé en compañía del investigador madrileño Iker Jiménez. Me desplacé a la zona de Bardenas Reales y estuvimos varios días allí tratando de desvelar qué se ocultaba detrás de este caso en realidad. Y descubrimos muchísimas cosas realmente inquietantes. En primer lugar, el informe oficial reflejaba dos casos en un solo día, el día 2 de enero del 75. Sin embargo, los testigos nos contaron que hubo un segundo caso. 3 días después, desde el mismo lugar, se observó un objeto prácticamente idéntico al observado en noches anteriores, que este sí aterrizó y dejó una huella calcinada en estos campos que muestra la foto de 10 metros de diámetro completamente incandescentes. Después de la observación, en 2 GIFs de las Fuerzas Aéreas Españolas acuden varios cargos militares en compañía de los soldados testigos a ver de cerca qué son aquellas llamas que salían del lugar en donde había aterrizado este objeto y que posteriormente se había elevado a gran velocidad, y descubren una huella de 10 metros de diámetro. Durante los días siguientes comenzó una auténtica odisea para los soldados y otros testigos. Amenazas, coacciones, registros de taquillas, confiscaciones de cámaras fotográficas, prohibición de hablar con cualquier medio de información y de dar a conocer cualquier dato sobre los hechos acaecidos. Pocos días después, el 8 de enero del 75, se emite una nota oficial de la tercera región aérea con sede en Zaragoza, que hace referencia únicamente a que el día 2 de enero del 75 se había observado un objeto extraño en el polígono de tiro de las Bardenas Reales. Pero que aquel objeto extraño que había aterrizado, que había dado una vuelta en torno a la torre de control de la base de Bardenas Reales, había sido simple y llanamente el halo de la luna. Esa es la versión oficial. Lo que no contaba esa nota oficial ni el informe desclasificado 20 años después es que hubo un segundo caso, hubo una huella sobre el terreno, lo que implicaba el aterrizaje de un objeto desconocido en una instalación militar muy importante de la defensa nacional. Y lo más grave de todo es que cuando se da a conocer el informe desclasificado, se incluye una nota echada el 11 de enero de 1975, que lamentablemente no he podido encontrar entre las diapositivas, y que está firmada por el entonces general jefe de la tercera región aérea, señor Iribarne Garay. En esa nota se dice que después de investigar aquel suceso, había llegado a la conclusión de que efectivamente había sido la luna lo que había provocado aquella observación. Pero ahora, cuando hemos cotejado con peritos informáticos esa nota informativa firmada por Iribarne Garay el 11 de enero del 75, resulta que es falsa. Es una falsificación elaborada recientemente con la intención de desmitificar el caso y firmada por una persona que es fallecida ya hace años. Hace escasamente una semana, un técnico de la IBM me daba un informe en donde textualmente decía que este escrito en el cual Iribarne Garay dice que lo observado de la luna había sido efectuado con una tecnología que no existía en el año 75, que es cuando está echado, y que tiene y se detecta la intencionalidad
de hacerse pasar por una tecnología existente en él. Pero la máquina de escribir electrónica con la que está escrita, esta es una de las fotos de los testigos que encontramos después de 20 años en Bardenas Real, es una foto muy defectuosa, pero un texto se llama Vicente Martínez. Este hombre nos dio una pista muy importante, nos dio el nombre del jefe del polígono de tiro de Bardenas Reales, el señor Ricardo Campos, que creo que lo tenemos en la siguiente diapositiva. Esta es otra historia también del caso, no da tiempo a contarla, pasamos a la siguiente. Ricardo Campos Pecino, actualmente arretirado, este hombre fue el encargado, según él mismo me confesó, de acallar los hechos, de tratar de acallar los hechos, y según confesaron también los soldados, por orden superior y por incluso del ministro del aire en aquella época, declarar los hechos ocurridos en las Bardenas Reales y de tratar de dar una explicación, porque la persona que efectuó el informe oficial en ese momento, Fernando Zamorano, recientemente fallecido, también nos confesó recientemente dos entrevistas que llegamos a mantener, que la explicación de la luna que se había dado en ese momento había sido falsa. Y lo más grave es que 20 años después la misma maniobra ha sido repetida, y con una falsificación de un informe oficial ha sido repetida por parte de las autoridades militares. Seguimos con eso. Este es otro caso, este señor se llama Antonio Gea. Gea es un piloto recientemente retirado de las Fuerzas Aéreas Españolas y el 26 de septiembre del 73 se encontraba efectuando un vuelo rutinario sobre el Mediterráneo y se disponía ya para aterrizar en la base aérea de Manises. Justo en ese momento observa a su izquierda un potente foco luminoso que se encuentra en rumbo de colisión hacia el Sol. Realiza una maniobra para tratar de evitar el riesgo que existía por la extraordinaria cercanía de ese objeto y posteriormente observa cómo desaparece en dirección hacia el horizonte y en ese momento el objeto es detectado en los radares del Levante español. Y esto está contado en el informe oficial del Ejército del Aire, que sin embargo, mostrando estos datos informáticos obtenidos recientemente, no en la época del caso, que sin embargo explican en el mando operativo aéreo que lo que este hombre observó, que fue detectado en el radar, que se situó en rumbo de colisión del avión, había sido el planeta Venus. Justificación, según el informe oficial, que desde la posición en la que se encontraba el avión, y se daban unas coordenadas, Venus se encontraba en la misma dirección en la cual observaron este foco luminoso. Por lo tanto, el eco detectado en los radares era falso y el testimonio de los pilotos erróneo, habían confundido a Venus con un objeto que ellos creían que estaba a tan solo 4 millas náuticas de su posición. Pero aquí que viene lo más grave, pasamos. El informe oficial ofrece un mapa en donde se sitúa Valencia, se sitúa Manises, se sitúa el aeropuerto, se sitúa Gandía, que es prácticamente a la altura sobre la que se encontraba el avión. Y habéis encontrado donde está ese punto, en el interior del mar y en dirección hacia la isla. Y se da este mapa y se dan las coordenadas de posición. Y vemos el siguiente mapa que nos aclarará un poco más la situación. Este es un... Este mapa que se da en el informe en teoría, y este es bueno, este es, digamos, un mapa situado sobre el anterior y en un recuadro de forma rectangular tienen la posición real del avión en el momento de la observación y la dirección en la que se encontraba Venus en ese punto, a la hora, a las 7:25 de la tarde, en la que se produce el avistamiento. Sin embargo, en el informe anterior que les he enseñado se dan unas coordenadas de posición del avión. No hace falta verlo otra vez. Las coordenadas que se dan de posición del avión son las que se expresan en ese círculo de la parte superior, en redondo, a 70 kilómetros de la posición del avión. Desde ese círculo, prácticamente a la altura de Valencia, Venus sí era visible a esa hora en la dirección en la que discutieron los pilotos. Sin embargo, desde la posición real del avión, que ha sido cambiada de los informes oficiales para adecuar esa posición a la observación de Venus, Venus no
era visible desde el lugar de observación. Se encontraba a un grado de pico por debajo de la línea del horizonte. Seguimos pasando. Y este es creo que vuelta a repetir la diapositiva, pasamos el piloto del caso en concreto. Y vamos a ver un par de pruebas más de cómo el ejército incluso se burla de la opinión pública española. Este es otro caso ocurrido justo un día antes del caso de Bardenas, cuando varios soldados que acudían a la Escuela de Ingenieros militar de Burgos observan en plena madrugada una serie de objetos cerca de la zona de Villarcayo, en la provincia de Burgos. Pasamos a los videos. Se da una nota, la Secretaría General de la Seguridad Aérea ofrece una nota pública en donde se confirma la existencia del avistamiento. Y recientemente se da el informe completo, que ya en parte había sido desclasificado y entregado precisamente a Juanjo Benítez en el año 76, en donde en principio llama la atención a un detalle curioso, y es cómo los militares de aquella época, y los que ahora en muchas ocasiones, siguen tratando a algunos de los que algún tema y a algunos de los que siguen. Se ve, y yo es que desde aquí no lo veo exactamente bien, cómo las personas de cultura baja, de conocimientos, no acabo de decir. Es la última palabra, que es de carácter corto. Es como escribe uno de los testigos militares del suceso, el juez informador de este caso. Es un ejemplo, pero lo más grave viene ahora. Siguiente diapositiva. En el informe oficial dice, efectuado en la actualidad por el lugar, ya no es el informe del expediente original. El lugar donde supuestamente se produjeron los hechos fue observado al día siguiente sin que se encontrara lo que pone nada especial, nada anormal sobre el terreno. Bueno, la siguiente foto que voy a mostrar es la toma del día siguiente. Están los militares y hay una huella de 300 metros de diámetro por el campo. Y ahí, en esa misma foto, hay algunas personas conocidas por ustedes, entre ellos el periodista Pedro Cota, que a 10 metros cubrió la información. Y se miente de esa forma al ejército. El ejército de ahí miente de esta forma, nos ha mentido durante esos 4 años de desclasificación. ¿Y por qué? Luego lo podemos hablar en las conferencias. Pero ¿quién se puede encontrar respaldando y apoyando? Porque el ejército de aire necesitaba la colaboración de ufólogos civiles para poder conseguir las informaciones sobre los casos ovnis. Y hay 2 personajes en concreto. Este señor, estos 2 señores, con barba, Vicente Juan Ballester Hornos, trabajador, gerente de la empresa Ford de Almusaces, y Joan Plana, un ufólogo del CEI, los 2 ufólogos del Centro de Estudios Interplanetarios. Acaba de darse a conocer, gracias a Manuel Carvallal, una carta en donde uno de estos personajes, Vicente Juan Ballester Hornos, afirma que en breve, y estamos hablando del año 92, iba a firmar un contrato laboral con el Ejército del Aire para colaborar en la desclasificación. Y lo que han proporcionado son todas las explicaciones, han ayudado al Ejército del Aire en esta auténtica tomadura de pelo que ha sido la desclasificación. Y lo más grave es que la opinión pública española y los grandes medios de información han permanecido absolutamente al margen de este atropello. Y yo creo que de una vez por todas tendrían que lavarse estos 4 años de desclasificación oficial de informes ovnis, que lo único que han conseguido es, si lo han conseguido, pero la intención era desprestigiar el fenómeno ovni y que cada uno en su momento deba pagar incluso por los delitos que se han cometido en la desclasificación oficial de informes.